Vale, continuamos con el resumen del tema 9 de motivación. Técnicas de medida de la psicología de la motivación. Introducción. En el campo de la psicología básica, un importante ámbito de interés en el estudio e investigación de la motivación ha sido la necesidad de medición objetiva de dicho proceso. En el presente capítulo se exponen las diferentes técnicas que se han utilizado en el estudio de la motivación para su medida e investigación. Técnicas de medida de la motivación. La motivación puede abarcar distintos niveles de análisis: fisiológico, individual, social y filosófico. Ello se ha plasmado en la adopción de posturas teóricas diversas y metodologías y técnicas de investigación distintas. En general, las técnicas de medida de la motivación pueden aglutinarse en tres grandes grupos: técnicas basadas en la medición de la conducta instrumental, manifiesta u observable; técnicas basadas en la medición de las respuestas fisiológicas; y por último, técnicas basadas en la medición de estados subjetivos o sentimientos, también denominadas las técnicas de autoinforme, perdón. Esta es la clasificación que se expone en el presente capítulo. Vamos a ir mirándolas poco a poco. Técnicas basadas en la medición de la conducta instrumental, manifiesta u observable. Las técnicas incluidas en este bloque han sido desarrolladas en su mayor parte en el campo de la psicología del aprendizaje. Asumen que la conducta es realizada de forma espontánea por el sujeto. En el estudio de la motivación, el presupuesto básico de estas técnicas es que dicho proceso puede ser inferido a partir de la conducta públicamente observable, emitida de modo espontáneo por un sujeto. La motivación es considerada como fuerza motriz, activadora de la conducta. Entre las técnicas incluidas en este grupo sobresalen la tasa de respuesta, el número de aciertos y errores, las acciones de libre elección y el tiempo de reacción. La tasa de respuesta tiene que ver con la frecuencia de emisión de dicha respuesta. En la investigación de la motivación humana se infiere que una mayor tasa de respuesta implica una mayor motivación. El número de aciertos y errores se refiere al grado de eficiencia en la realización de una tarea o conducta. En la investigación de la motivación humana se infiere que a mayor motivación, mayor eficacia. Las acciones de libre elección conllevan efectuar una elección entre varias posibilidades de respuesta. En la investigación de la motivación humana se infiere que si entre varias posibilidades opcionales libremente se opta por una, ello deja entrever los intereses y los motivos de quien realiza dicha acción. El tiempo de reacción, que se ha considerado como una medida de tiempo de ejecución, tiene que ver con el tiempo que tarda un sujeto en responder a un estímulo. En la investigación de la motivación humana se infiere, de manera simplificada, que cuanto mayor sea la motivación de un sujeto en la realización de una tarea, su tiempo de reacción será menor. Además, el tiempo de reacción, otras medidas conductuales asociadas al tiempo de ejecución útiles en el estudio e investigación de la motivación, son la persistencia y el esfuerzo mostrado en la realización de una tarea. Se infiere un nivel de motivación alto cuando también son altos los niveles en ambas medidas. La valoración de estas técnicas en cuanto a su uso en la investigación motivacional básica pone de manifiesto que, si bien presentan una gran rigurosidad metodológica, tienen también diversas limitaciones. Entre estas se destacan dos: la gran variabilidad de los datos obtenidos de lo que sería el tiempo de reacción, y la dificultad que supone definir en una tarea lo que son aciertos y lo que son errores. Además, en estos estudios es frecuente utilizar como variable dependiente un juicio o preferencia, lo que implica que no hay una respuesta correcta. Para subsanarlo, se han propuesto diversas alternativas, por ejemplo, instrucciones claras y diseños en que cada sujeto sea su propio control. Técnicas, recordemos, estas técnicas estos puntos, estas características que hemos dado, son de las técnicas basadas en la medición de la conducta instrumental manifiesta u observable. Ahora iríamos a las técnicas basadas en la medición de respuestas fisiológicas. Vale. En el desarrollo de las posibilidades de registro y estudio de las respuestas fisiológicas, se han fundamentado uno de los campos más importantes para analizar el proceso motivacional. Todas las técnicas incluidas aquí se caracterizan por responder a los planteamientos de la psicología fisiológica o de la psicofisiología.
La psicología fisiológica, mediante la intervención sobre el sistema nervioso, busca explicar los cambios producidos en el organismo durante el desarrollo de una conducta, esto es, en el estudio de la motivación. Busca conocer qué estructuras o qué sistemas median la conducta motivada. Las técnicas para conseguir estos objetivos son diversas, pero todas ellas se caracterizan por utilizarse preferentemente con animales. También porque las variables fisiológicas manipuladas directamente actúan como variables independientes, mientras que la conducta lo hace como variable dependiente. Aquí los sistemas motivacionales innatos de hambre y sed han sido los más estudiados. La psicofisiología, sin intervención sobre el sistema nervioso, pretende conocer qué cambios fisiológicos tienen lugar ante determinadas situaciones estimulares. En el estudio de la motivación se busca saber cómo determinadas reacciones fisiológicas preparan al cuerpo para la acción. Para ello se utilizan medidas indirectas que consisten básicamente en el registro de la actividad nerviosa. Ello implica provocar un proceso psicológico o conducta y ver cuáles son las reacciones que resultan. Aquí el proceso psicológico actúa como variable independiente, mientras que las reacciones fisiológicas constituyen la variable dependiente. Dado su carácter no cruento, son de aplicación en investigación con humanos. Entre las técnicas psicofisiológicas de medida de la motivación se destacan la actividad electrodermal y las medidas cardiovasculares. Tanto la actividad electrodermal como la actividad cardiovascular responden al control del sistema nervioso autónomo, y su medición constituye una evaluación indirecta del mismo. La actividad electrodermal se utiliza con frecuencia en psicología de la motivación. Refleja el funcionamiento de las glándulas sudoríparas, endocrinas, y su medida se realiza de un modo exosomático y de modo endosomático. La medición exosomática consiste en hacer pasar a través de la piel una corriente eléctrica y medir su paso, o bien la resistencia de la piel, o bien la conductancia de la piel. Se mide la resistencia cuando se mantiene constante la intensidad de la corriente aplicada, mientras que se mide la conductancia de la piel cuando lo que se mantiene constante es el voltaje de la corriente. De estas dos medidas, la conductancia de la piel es la más utilizada. Razones de ello son que es fácil de interpretar, que tiene un mejor ajuste de sus resultados a una distribución normal y que su medida implica una mayor relación con los fenómenos bioeléctricos de las glándulas sudoríparas. En la medición endosomática, lo que se evalúa es la actividad electrodermal, como un cambio en el potencial de la piel. Aquí no se aplica ninguna corriente exterior, pues lo que se mide son las variaciones eléctricas naturales existentes entre dos puntos de la superficie epidérmica. Esta medición implica valores más difíciles de interpretar que los producidos por la medición exosomática, por lo que en comparación con ella su uso es más restringido. Entre las medidas cardiovasculares se encuentran la frecuencia o tasa cardíaca, el flujo o volumen sanguíneo y la presión arterial o sanguínea. La frecuencia o tasa cardíaca se refiere al ritmo con que late el corazón y, entre otras, puede medirse mediante un electroencefalograma, un ECG. En investigación motivacional, su medición se efectúa conjuntamente con la realización de una actividad o tarea. Yo, si no recuerdo mal, creo que el ECG era el electrocardiograma o algo así, pero bueno, por si acaso mirarlo, pero bueno, yo creo que sí. Con respecto a esta medida, es de destacar la arritmia sinusal respiratoria, que hace referencia al patrón cíclico de fluctuaciones de la tasa cardíaca en relación con la respiración. El flujo o volumen sanguíneo es una medida poco utilizada en los estudios motivacionales. Esta medida depende de la dilatación y contracción de los vasos sanguíneos y su registro psicofisiológico suele realizarse mediante el fotopletismógrafo. La presión arterial es la fuerza con la que la sangre se mueve por las arterias. Cuando alcanza su punto más bajo se denomina presión arterial diastólica, mientras que cuando alcanza el punto más alto recibe el nombre de presión arterial sistólica. Si bien se puede medir de dos formas diferentes, la más útil en el ámbito de la motivación es la que implica técnicas automatizadas de registro que permiten lecturas continuas. La actividad cardiovascular se ha considerado un indicador psicofisiológico de la motivación, puesto que se ha encontrado aceleración del ritmo cardíaco, disminución del flujo sanguíneo periférico y aumento de la presión arterial, sobre todo sistólica, en situaciones con alto grado de motivación.
La valoración de estas técnicas en cuanto a su uso en la investigación motivacional básica pone de manifiesto su utilidad para validar conceptos teóricos a partir de las reacciones fisiológicas que se considera acompañan a la manipulación de los mismos. También su rigurosidad metodológica y, en el caso concreto de las medidas psicofisiológicas, su uso frecuente en la psicología de la motivación. No obstante, tienen además diversas limitaciones. Entre ellas se encuentran que son medidas indirectas del proceso motivacional, que pueden actuar como correlatos de otros procesos psicológicos, y que son medidas que no tienen en sí misma una interpretación fija. Estas limitaciones se están eliminando en la actualidad mediante, por ejemplo, el empleo de varias medidas psicofisiológicas y la realización de mediciones continuadas. Técnicas basadas en la medición de estados subjetivos y sentimientos. Las técnicas basadas en la medición de estados subjetivos y sentimientos se denominan también medidas de autoinforme. Se llaman así porque constituyen informes de un sujeto sobre su propia actividad. Los autoinformes están construidos conforme a las teorías de Tess y permiten obtener información basada en la autoobservación o introspección. Por ello, se emplean cuando se pretende estudiar y evaluar aspectos de la vida que no pueden conocerse ni manipularse de modo directo. Quedemos bien con eso. Esos autoinformes están construidos conforme a la teoría de Tess. Entonces, lo que permite es obtener información basada en la autoobservación o la introspección. Por eso se suelen utilizar para cuando no se puede conocerla ni manipularse de forma directa. Los autoinformes constituyen el procedimiento más antiguo de obtención de información y puede ser y realizarse de diversas maneras, recibiendo en función de ello diversos nombres. Se han señalado 3 finalidades de estudio por las que los autoinformes han sido utilizados con frecuencia en el campo de la motivación humana. Para conocer qué motivos pueden ser considerados rasgos estables de la personalidad, para analizar la interacción sujeto-ambiente y para identificar los mecanismos mediadores que intervienen en los fenómenos que se investigan. La valoración de estas técnicas en cuanto a su uso en la investigación motivacional básica pone de manifiesto que, si bien constituyen un procedimiento rápido de medir la motivación humana, presentan también diversas limitaciones. Entre ellas, además de las provenientes de las propias características de la prueba, se encuentran las dos siguientes: que no tienen total validez como indicadores de los estados internos y que las respuestas dadas a los mismos pueden estar distorsionadas por la deseabilidad social o por la autodecepción. No obstante, se busca eliminar dichas limitaciones mediante el empleo de pruebas complementarias y la introducción de procedimientos de control. Vale, hasta aquí nos quedamos con el tema 9 y ya nos queda solo uno, que es el de ámbitos de aplicación de la psicología de la motivación. Vale, nos vemos en el siguiente.